rescatar de esa experiencia para poner hoy en día en el plan de gobierno rumbo a la candidatura o lo que va a ser las elecciones este 15 de octubre para Carabobo, ya para todo el estado? Fíjate, Morín, gobernar es algo muy, muy complicado. Y eso cambia de circunstancia en circunstancia. Yo creo que las cosas que hice yo en Puerto Cabello, que fueron muy útiles y muy importantes para la ciudad desde que nosotros llegamos, tan es así que todo el mundo en Puerto Cabello habla siempre del antes y del después de la llegada de Rafael Lacaba, y no solamente lo digo yo, lo dicen los chavistas y los opositores de la ciudad, porque ahí se marcó verdaderamente como dicen, un quiebre antes de nuestra llegada y lo que fue después a la postre la gestión, ¿no? Ahora, ¿qué te diría yo que sería fundamental para la gobernación de Carabobo trayendo la experiencia de Puerto Cabello? La determinación, la voluntad, Morín. Mire, para que las cosas sucedan cuando uno gobierna, uno tiene que estar muy, muy determinado. Muy determinado porque uno va a tomar una decisión de algún tipo, o sea cual sea, siempre afectas a un sector para el beneficio de otro sector. Claro, las decisiones se toman siempre para que el beneficio sea para la mayor cantidad de personas posible. Pero ese sector que de repente se siente afectado por algún tipo de decisión va a tener una presión sobre ti que en muchas oportunidades, si tú no tienes la determinación suficiente, al final tú terminas echando para atrás en detrimento de las grandes mayorías. Y ahí es donde está el detalle de quienes gobernamos. Por eso es que es tan importante la voluntad política, la determinación, la claridad de los objetivos cuando tú te metes en esto. Lo hablábamos antes de entrar al programa. Mucha gente que quiere ser político porque creen que esto es algo, no sé, una cuestión para sanar los egos esto es una cosa muy complicada, hermano, muy complicada. Y te digo, esto es una vocación de vida, esto, Morín. A veces yo cuando me los pregunto yo mismo, pues pareciera que para lo único, para lo que soy bueno yo es para esto, ¿no? Y bueno, es eso, pues la determinación, la voluntad inquebrantable. Ese ejemplo que nos dio, por ejemplo, Hugo Chávez a nosotros, de cómo durante tantos años nunca nadie fue capaz de chantajearlo ni de quebrantarle su postura, ni de apartarlo de sus objetivos y de sus ideas. La determinación, eso creo que es una herramienta incalculable para todo gobernante, o por lo menos para un gobernante que quiera hacer las cosas bien hechas. La determinación en el tema, por ejemplo, del combate contra la inseguridad, que es un tema fundamental en el estado de Carabobo. La mano dura que hay que tener ahí, hermano. Entendemos que la inseguridad es un problema multifactorial, pero mientras tú resuelves el resto de los factores, tú tienes que tener mano dura. Y para poder tener mano dura, tú tienes que tener voluntad y tienes que tener determinación. Si no, no se te van a dar las cosas. Podemos profundizar un poco más en ese tema, candidato. Mano dura, el tema de la seguridad o la inseguridad. Cuando uno revisa los números, y lo hemos hablado con diferentes candidatos, hay dos puntos esenciales en la preocupación del venezolano, por encima de la política. Que hay que ir por los bandidos. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos y ellos tienen que saber que hay un Estado que se va a hacer respetar. Hay un Estado que va a proteger a los ciudadanos. Hay un Estado del combate de este flagelo, por las buenas o por las malas. Porque yo te digo, Morín, el rol que yo tengo es hacer que la gente se sienta tranquila, que haya la sensación de que hay un Estado que los está protegiendo, en su integridad física, en la protección de sus bienes y de sus familias.
Y eso se puede hacer única y exclusivamente si usted está determinado. Aquí no va a haber negociaciones de ningún tipo con quien infrinja la ley. De ningún tipo. Y esto quiero que todo el país lo sepa y sobre todo los carabobeños. Rafael Lacaba, a partir del 15 de octubre, va a ser muy hostil contra quien infrinja la ley en mi estado. Los bandidos sepan que vamos a ir por ustedes, porque la delincuencia, la inseguridad que se genera a través de los bandidos y de los delincuentes, al final, Morín, eso es un negocio, y como todo negocio, tiene una rentabilidad. En el momento que usted ataque la rentabilidad del negocio, y la rentabilidad se ataca a punta de palo. Así de sencillo. Y usted va a poder ver cómo en 3, 4 meses la sensación de seguridad en Carabobo va a cambiar de así a así. Ahora, hay que estar determinado y hay que estar comprometido con el pueblo de Carabobo, que es el más afectado, sobre todo el pueblo humilde. Ese pueblo del sur de Valencia, por ejemplo. Esos pueblos de los sectores populares en Guacara, en Los Guayos, en Mariara, en Puerto Cabello, en Juan José Mora. En todos los sectores populares de estos 14 municipios que integran el estado de Carabobo, que son los más afectados de tener organizadas, prácticamente no se les ha podido desmantelar, a quien prácticamente, vamos a estar claros, hemos sido permisivos. Cuando digo hemos sido permisivos, porque bueno, hay los cuerpos de seguridad del Estado también son corresponsables en eso. El Estado ha sido corresponsable en eso. Y hay que tener mucha mano dura, Morín. Y hay que estar muy determinado. Y este es el compromiso que yo tengo con el pueblo de Carabobo. Nosotros requerimos volver a la tranquilidad de la familia carabobeña, de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. ¿Cómo es posible que la gente no pueda salir en la noche en Valencia? Porque eso se ha convertido prácticamente en una de las ciudades más peligrosas de toda Venezuela. En 6 meses nos volvemos a hablar. Ya ustedes verán. El otro tema complejo, candidato, es la economía. Incluso por encima de la seguridad. ¿Qué propone Rafael Lacaba en el estado Carabobo, entendiendo que es un estado con una fuerte presencia empresarial, que es un estado productor, pero que además es un estado, como decíamos en la primera parte, que en el sector económico es controlado también por 5 o 6 familias históricamente? Mira, nosotros, gracias al presidente de la República y el vicepresidente Tarek El Aissami, se han propuesto una serie de herramientas innovadoras para el Estado para reactivar el aparato productivo. Yo el día de ayer inauguramos una rueda de negocios en el tema agroindustrial también. O sea, hay una cantidad de sectores de la economía carabobeña que pueden servir no solo para el desarrollo del Estado, sino que tienen que ver muchísimo con el país, porque calcula que el 70% del sector transformador venezolano, del sector secundario de la economía, está en el estado Carabobo, a través de la zona industrial de Valencia. Nosotros hemos incluido la aprobación de la taquilla única para los exportadores, que le va a permitir a los exportadores carabobeños, a Morín, no tener que venir ya a Caracas e ir de ministerio en ministerio para poder sacar el bendito permiso de exportación cuando las empresas con vocación exportadora requieren de ese trámite a nivel permisológico que producto del tema burocrático ha hecho muy difícil todo este proceso de penetración de mercado foráneo. El tema, por ejemplo, de producción de alimentos. Estamos construyendo y utilizando todos los centros de acopio que tenemos en el Estado para que los municipios con vocación agrícola, que tienen producción agrícola, puedan integrarse y puedan arrimar toda esa cantidad de alimentos y de producción en el estado Carabobo para poder nosotros comernos lo que producimos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el municipio de Los Guayos, el municipio de Carlos Arbelo, todo el eje occidental del estado, Bejuma, Montalbán y Miranda, Juan José Mora, la parte sur de Miguel Peña. Hay una cantidad de territorio
carabobeño que produce alimentos, y muchas veces se ha dejado a un lado porque históricamente la concepción que hay sobre el Estado Carabobo es que es solamente una potencia industrial, y eso no es así. O sea, ahí hay una cantidad de cosas adicionales que se deben potenciar, como por ejemplo la producción de alimentos. Y con el tema económico que tú me referías, Amorín, mira, yo lo decía hoy, sale en un periódico regional, un foro que me hicieron, donde yo digo que la parte económica tiene que ser también resuelta a través de la parte política. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, Morín. Mientras los políticos estemos polarizados y no haya un entendimiento para poder hacer avanzar al país con las intenciones que tiene el gobierno, el presidente de la República está haciendo esfuerzos sobrehumanos por darle la posibilidad al pueblo venezolano que no le han dado estos irresponsables políticos de oposición, porque no tengo otra palabra para poder expresarme. Mira, yo reconozco a la oposición, yo reconozco al pueblo opositor, lo reconozco, no puedo dejar de hacerlo. Ahora, lo que no puedo reconocer es la actitud criminal y miserable de una cantidad de irresponsables que dirigen políticamente esa realidad opositora en el país, que han pedido intervenciones militares, que han pedido bloqueos criminales al país, que han pedido que no se le manden medicinas a los enfermos venezolanos, que no se le manden comida, que no se le manden insumos para la industria, para la agroindustria. O sea, esa irracionalidad permanente que existe sobre la dirigencia opositora, Amorín, tarde o temprano tiene que recuperar las Inderes, hermano, porque el país lo necesita. O sea, esto no puede ser parte solamente de una parte de la población. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo estoy seguro que cuando eso suceda y cuando esta gente acceda a regresar a la coherencia, eso va a ser mucho más fácil, porque este país lo tiene todo, hermano. Yo conozco perfectamente el mundo entero, cómo funciona, cómo trabaja. El mundo vive una crisis pavorosa en este momento. Y Venezuela está condenada al éxito porque tiene unas herramientas que no tiene ningún país en el planeta en este momento. Lo que nos tenemos es que poner de acuerdo y que estos irresponsables dejen de pedir intervenciones militares y de pedir bloqueos que no llevan a nada, porque pareciera que los únicos diabéticos en el país son los chavistas, o los únicos que son hipertensos son los chavistas. O sea, que los opositores no se enferman, no comen, o sea, esa es la irresponsabilidad de quienes aspiran a gobernar este país. Bueno, o son desplazados por un nuevo liderazgo opositor, o tienen que recuperar necesariamente la sindéresis y la coherencia y la racionalidad, bueno, que les ha faltado durante los últimos 20 años. Candidato, tengo que irme a una nueva pausa. Son las 8:40. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre dos hitos que marcan la vida pública de Rafael Lacaba. Quizás para la gran mayoría pudieran ser una especie de evidencia de lo que significa Rafael Lacaba como persona. Lo primero, las elecciones regionales anteriores. Hay una escena que fue muy conocida donde un grupo de gente pedía la candidatura de usted. Francisco Ameliach, el candidato, usted dio una rueda de prensa al día siguiente dándole su apoyo a Francisco Ameliach. Pero además fue un hecho importante que casi todos los medios de comunicación retrataron. El otro es el retiro forzado suyo de la alcaldía de Puerto Cabello y el regreso a la política. Me gustaría que habláramos de esos dos temas al regreso. Vamos a una pausa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la etiqueta numeral Lacaba con Amorín.